Bueno, pues arrancamos. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Es un placer para mí dar la bienvenida al segundo Embody Meets. Y en primer lugar, pues agradeceros vuestra presencia, vuestra inscripción en el MIS y estoy seguro que va a ser de gran interés para todos los participantes. Lo primero que quería deciros un poco el funcionamiento. Queremos que sea pues algo dinámico en el que haya participación de todo el mundo y tenéis abierto el chat, ¿vale? Estará mi compañera Alba ahí controlando las preguntas y en la medida que sea posible, en función de cómo vayamos, pues iremos intentando resolver el mayor número posible. Al final también del Meet dejaremos ahí unos minutos para, pues, lo mismo, intentar responder alguna pregunta más. Nada, creo que sobran en muchos casos las presentaciones, pero sin enrollarme mucho voy a hacer una breve presentación de los ponentes que tenemos esta tarde. En primer lugar tenemos a Hanna López. Buenas. Ella es licenciada, hola, buenas tardes, Hanna. Ella es licenciada en medicina, especialista en neurofisiología clínica y, bueno, reparte su práctica clínica entre el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, aquí en Santander, y en su consulta privada en el Centro de Consultas de Montpilla. Han hecho varias publicaciones en revistas, tanto nacionales como internacionales, y tenemos la suerte de no solo disfrutar de ella hoy, sino que forme parte del equipo de Embody y poder disfrutar cada día de ella. Bienvenida y gracias por estar, Ana. Por invitarme y por estar aquí y poder compartir lo que pueda con vosotros. Muy bien, tenemos también a Arturo Sub. Él es fisioterapeuta, combina tanto la práctica clínica en su centro de movimiento y salud con la docencia. Imparte docencia pues, en grado, en posgrado, diferentes formaciones propias y también en numerosas ponencias. Experto en terapia manual, ejercicio terapéutico y en manejo del dolor, un referente en la fisio en España, que es un placer tener esta tarde con nosotros. Bienvenido, Arturo, y gracias. Nada, gracias a vosotros. Bien, seguimos un poquito más. Tenemos también a Carlos López Cubas. Él es también fisioterapeuta, al igual que Arturo, también combina pues, el ámbito clínico en Alacuas, en su centro en Valencia, con la docencia. Imparte docencia en grado, posgrado, diferentes también formaciones propias y bueno, también ha publicado diferentes libros que también recomiendo fervientemente. Los últimos años estamos enfocados en el tratamiento de neuropatías y en el abordaje del dolor disfuncional. Bienvenido, Carlos, y gracias también por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes y gracias a todos. Bien, y por último tenemos a Carlos Rodríguez. Él es doctor en fisioterapia y al igual que el resto también combina su práctica clínica en Sinapse con la docencia, impartiendo también pues, en diferentes formación de grado, posgrado, máster y formaciones también propias ahora de Embody. Su especialidad es la patología neurológica, combinando pues, el conocimiento del nervio periférico, la neurobiología del dolor y el ejercicio terapéutico en este tipo de pacientes. Bienvenido, Carlos, y gracias. Gracias y gracias a todos por estar esta tarde y compartir estas conversaciones que ya hemos tenido alguna vez estos años, algunos, y poderlas hablar todos en grupo. Muy bien, pues vamos a lanzar el primer tema que teníamos preparado para la tarde de hoy. Cuando trabajamos en el equipo un poco pues planificando este Meet, queríamos unirlo también un poco con un tema de actualidad que se ha venido hablando, por desgracia, en los últimos meses, que es el tema del COVID, y un poco la influencia que tiene la inmovilidad en los tejidos, en los tejidos en general, y más concretamente en el sistema nervioso periférico, ese tipo de neuropatías que han aparecido en UCI en pacientes con COVID. Y bueno, queríamos conocer un poco la opinión de los ponentes. Si os parece, por ejemplo, Hanna, ¿te parecería empezar? Bien, bueno, pues sí es verdad que, bueno, es algo bastante desconocido para todos, pero sí hay bastantes publicaciones ya para lo poco que llevamos de tiempo en relación a los trastornos neurológicos y el COVID.
Igual que en otros virus, igual que pasó en el SARS-CoV en 2003, se han visto muchísimas patologías neurológicas relacionadas con este tipo de infecciones. Este tipo de infecciones afectan principalmente al sistema nervioso central más que al periférico. Se produce por un mecanismo de neuroinvasión. Esto se ha comprobado por pacientes infectados con los test positivos donde se ve el ARN de este virus en líquido cefalorraquídeo. Se ha comprobado, pues aparte de por muchos modelos animales en experimentación que se están haciendo todos los días, pues por un poco una plausibilidad biológica, ¿no? Que es un poco un mecanismo fisiopatológico que demuestra una causa-efecto en pacientes infectados y los síntomas que van apareciendo. Porque así como las mialgias, como la cefalea, son síntomas muy frecuentes que comparten con otro tipo de virus, una simple gripe, se ha visto otros síntomas como puede ser la falta de olfato o de gusto, que lo habéis oído porque la segunda semana yo creo que se publicó que había un porcentaje muy importante de pacientes que habían perdido sobre todo el olfato, así de una forma muy aguda. Entonces, bueno, no se conoce muy bien por qué, ¿vale? Porque esto sí que es una característica muy típica de este virus. El síntoma más frecuente, quitando todos estos comunes a otros virus, se ha visto que es una encefalopatía. La encefalopatía nosotros entendemos como una alteración del nivel de conciencia. Eso pasa pues, en muchísimas entidades, pero se está viendo en un porcentaje bastante alto de pacientes. A veces no se, digamos que no pasa un poco desapercibido porque son pacientes febriles que están, que están mal, ¿vale? Pero nosotros cuando hacemos el electroencefalograma, en el electroencefalograma, bueno, es que no sé si digo cosas obvias o no, pero bueno, nosotros es un registro de la actividad cerebral y en estos pacientes se ha visto un enlentecimiento muy llamativo de su actividad cerebral, que es lo que llamamos una encefalopatía. Aparte de esto, también se han visto encefalitis, que es como, bueno, eso es común para otros tipos de virus, es una encefalitis herpética, es una infección a nivel del sistema nervioso central, que empieza también con fiebre, con cefalea, y hay muchos pacientes que, en casos reportados, sin síntomas respiratorios y que han empezado así, pero al principio no se les hacía la prueba, lo cual complicó bastante la situación por todos los contagios que habían tenido los pacientes con el equipo médico o sanitario, pero también se ha visto un porcentaje importante. Y respecto al sistema nervioso periférico, pues sí es verdad que hay una menor afectación que al sistema nervioso central. Se está viendo una polineuropatía, es una afectación de varios nervios de tipo principalmente axonal, que son similares a las que vemos en los pacientes críticos que hay en la UCI. Y se cree que no está todavía demostrado, las teorías apuntan un poquitín a que se producen por los mecanismos, todo lo que está generando el virus a nivel de los receptores de los endotelios vasculares, por eso se están generando trombosis. Estas implicaciones a nivel de los receptores pues también producen aumentos de la tensión arterial y también se ha visto un aumento muy, muy importante de la incidencia de ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos. Es algo que todavía está en veremos, pero bueno, sí es verdad que hay una diferencia entre la afectación del sistema nervioso central y periférico brutal. Lo que también se ha reportado, que a mí me parece bastante interesante comentaros, porque yo creo que vosotros si veis pacientes con síndrome de Guillain-Barré, es que hay una relación muy estrecha, ¿vale? El Guillain-Barré, como sabéis, en la primera causa es vírica, ¿vale? Pues por otro tipo de virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, pero sí se ha visto en pacientes que empiezan con síntomas con debilidad progresiva en miembros inferiores, que cuando les hacen la punción lumbar, en líquido encefalorraquídeo se ve un aumento de proteínas que comparte con otro tipo de síndrome de Guillain-Barré, pero luego ha aparecido el ARN del virus. A nivel de la evolución de estos pacientes, pues el problema de estos pacientes es que deberían evolucionar como cualquier otro paciente neurológico, es decir, un síndrome de Guillain-Barré debería evolucionar como cualquier otro síntoma, como cualquier otro Guillain-Barré por otro virus.
El problema yo veo es que estos pacientes suelen tener asociado otra clínica, como es la respiratoria. Al tener una clínica respiratoria un poco ya complicada, se está viendo que se produce una disminución del oxígeno, una hipoxia, lo cual empeora toda la sintomatología neurológica. Entonces, bueno, pues es un poco lo que yo os puedo contar desde el punto de vista neurológico de las revisiones que hasta ahora se han ido sacando. Estupendo, Hanna. No sé, Carlos, por ejemplo, Carlos López, ¿podrías comentarnos un poco lo que hablábamos de la inmovilidad, de la influencia sobre los tejidos, después de lo que ha comentado Hanna? Después de lo que ha comentado Hanna, yo estoy francamente asustado. Porque desconocía el grado, o sea, sabía que está afectando a, que no será solo respiratorio, que está cardio, que hay mucho, es multisistémica de alguna forma la afectación, que cada vez parece que se encuentra más órganos diana, pero de ahí a encefalopatía me parece que es algo impresionante hasta dónde está llegando. Pero bueno, lo que respecta a inmovilidad, si sumamos que estos pacientes, como comentaba, están recibiendo poco oxígeno, además están inmovilizados mucho tiempo, la mayoría encima están intubados, digamos, la lotería que tienen para que todo lo relativo a inmovilización, incluido la afectación sobre el sistema nervioso, que esté más privado de perfusión sanguínea, pues es un reclamo más a la necesidad de movimiento, pero necesidad de movimiento desde el día 1 de encamamiento en todas las formas de movimiento. Ya no hablamos de movimiento dirigido al sistema nervioso, no, movimiento dirigido a pasivo cuando no se pueda mover y fomentar el activo en todo lo posible, que es lo que están haciendo nuestros compañeros físicos en UCI. Y vamos, es como destacar aún más esa necesidad de precocidad de mover, porque realmente si hablamos de un Guillain-Barré, o sea, de algo similar a un Guillain-Barré, pero complicado, con un déficit de aporte de oxígeno y con un déficit de alguna forma de recursos energéticos, pues las complicaciones son muy grandes. Muy grandes. Está claro que son muy grandes. Pero además es que van apareciendo, ¿no? Porque, pues es lo que os comentaba. Yo me acuerdo que la primera semana una compañera, tenemos un grupo de neurofisiólogos, que decía, oye, esta semana no habéis visto muchos Guillain-Barré. Nosotros en Valdecilla tenemos un grupo, la verdad es que somos un hospital de referencia para el Guillain-Barré y hacemos un estudio a nivel europeo, colaboramos. Bueno, y es verdad que igual hay meses que ves 3 en todo el mes, pero igual te tiras 3 meses sin ver ninguno. O sea, tampoco es una cosa tan frecuente ver un Guillain-Barré. Pero es que en los últimos mes y medio se han visto 5. O sea, que sí es verdad, y hablándolo con otros compañeros de otras comunidades, que empezó un poco a mosquear, pero bueno, hasta ahí se quedó. Pero luego la pérdida del olfato súbita, que te cuesta, es que hay series que comentan que hasta un 88% de los pacientes lo tienen. O sea, que es algo que dices, bueno, y luego el tema que comentas, que te choca lo de la encefalopatía, sí es verdad que es algo que es difícil de valorar, porque dentro de estos pacientes, dentro de las pruebas que se les piden y de lo que evitan hacer todo tipo de pruebas y el contacto con el menor número de sanitarios, pues a todos no les piden un electroencefalograma. O sea que es el síntoma más frecuente dentro de los pocos electroencefalogramas que se han podido demostrar. Porque claro, una persona lenta, pues dices, no, es que el pobre, mira cómo está con la fiebre, está mal, pues cómo va a estar. Pero sorprende mucho, sorprende mucho. Arturo, por favor, ¿alguna cosa hay que añadir? No. Sí, bueno, nada, pues lógicamente estoy completamente de acuerdo con los compañeros y me sorprende, bueno, pues yo ya he tenido pacientes con un Guillain-Barré, después de, se supone que un COVID, antes de que empezara tuvo una clínica como muy compleja este paciente en concreto, respiratoria y demás, y bueno, desarrolló un Guillain-Barré. O sea que ya empiezan, está muy bien, lo superó rápidamente y, bueno, rápidamente. Le quedan aún bastantes secuelas, pero va bastante bien. O sea que sí, y parece que hay bastante literatura ya sobre esto. Y después, Anjana, una pregunta. Es curiosidad, ¿no? Pero el otro día leía que hay muchos pacientes con una saturación muy baja de oxígeno, pero que sin embargo mantienen un nivel de conciencia extremadamente alto, ¿no? Y que son los pacientes más peligrosos porque mueren en cuestión de horas cuando empiezan a empeorar es tarde, cuando empiezan a sentirse mal.
¿Es así? Sí, es así, es así. Es más, los pacientes que peor van son los que, como lo has contado tú, o sea, el oxígeno, lo único que les delata es la hipoxia que tienen, porque del nivel de conciencia sí es verdad que están bien, pero lo que se está estudiando es que hay un fallo multiorgánico y por eso ahora las últimas teorías van más encaminadas a que lo que hacen a nivel respiratorio no es tanto una infección como puede ser una neumonía, ¿vale? Sino que producen una afectación, lo que atacan es a las células, pues a todas las citoquinas y todos estos receptores, el ECA, no sé si habéis oído hablar a raíz de lo de no tomar ibuprofeno y todo esto, que generan un fallo multiorgánico. Afectan a los vasos, no afectan a nivel respiratorio. Entonces, al afectar a los vasos, claro, empiezan a bajar la saturación porque también se afectan a nivel pulmonar los vasos pulmonares, pero claro, es un fallo multiorgánico y son los que peor evolucionan. Esto también se está viendo en embarazadas. En embarazadas en el tercer trimestre, que ya tienen mayor riesgo, tienen un poco más mayor riesgo de trombopenia, que también lo causa el virus. Se han reportado, sí es verdad que no hay casos demostrados, porque cuando empezó en China, el único estudio en embarazadas eran embarazadas en el tercer trimestre y la N era de 12, o sea que estadísticamente no significativo. Pero sí es verdad que se han visto varios casos en el tercer trimestre de cuadros de embarazadas que están perfectas, con un embarazo perfecto y que en cosa de horas el bebé y la mamá se ponen muy malitos y se complica. Y es todo por un proceso de coagulación. Carlos, ¿alguna cosa que añadir de tu experiencia de trabajo en UCI? Yo diría que hay un cierto paralelismo, ¿no? Desde el punto de vista inflamatorio, primero porque en traumas de cráneo y en ictus también hay un proceso inflamatorio y hay interleuquinas que están interfiriendo, ¿no? con los tejidos y hay estudios que han medido velocidad de conducción en ictus el día después y ya hay alguna alteración significativa, ¿no? Que no se puede achacar solo a la inmovilidad, sino que parece que es posible que haya algo más sistémico también. Lo que pasa que parece que en algunos casos que hemos visto, parece que es como mucho más generalizado. Es como si fuese una afectación muy global pues de una sepsis muy generalizada. Sí, Y como esto acaba... las Sí, polineuropatías del paciente críticos que se ven en cuidados intensivos, que es que les afecta a todo, es como muy diseminado todo, es muy claro. característico de este tipo de pacientes. Y si añadimos la inmovilidad, cualquier proceso mantenido de inmovilidad, algunas posturas que tienen que mantener los pacientes porque tienen que estar mucho tiempo en prono en algunos casos, y esto, claro, evidentemente, el proceso de recuperación entiendo que estará bastante complicado porque hay cosas que no se pueden hacer justo en ese momento. Quiero decir, hay procesos de inmovilidad que son inevitables o son necesarios, decía yo, pero como decía Carlos, pues claramente van a influir en la fisiología del sistema nervioso periférico, aunque sea de una manera secundaria, ¿no? Sí, y hay una cosa curiosa que también que me he leído es precisamente ayer por la mañana, que habían visto que toda esta serie de mecanismos inmunes, ¿no? De interleuquinas y citoquinas, lo que se ha visto es que están exacerbando los brotes en pacientes con esclerosis múltiple. Lo digo porque me imagino que vosotros también veis pacientes con esta patología y se ha visto también que ha habido un repunte. Yo diría que mecánicamente tiene todo el sentido. Es Sí. decir, si hay un caldo de cultivo inflamatorio, que una esclerosis múltiple en un momento determinado puede haber empeorado los síntomas y tener síndromes dolorosos o incluso más espasmos, etcétera, pues para mí tiene todo el sentido, sí. Tiene sentido. Muy bien. El segundo tema que nos gustaría tratar nos llegaba a través de las redes sociales, una pregunta de una persona que se ha escrito al MITS y hablaba un poco de la pérdida de recorrido en la patología del sistema nervioso periférico, la pérdida de recorrido articular que se ve en algunos casos, como puede ser el túnel carpiano. La pregunta era qué relevancia clínica tiene esto para los síntomas del paciente. Quizás, Arturo, podrías comenzar. Bueno,
Yo ahí haría una diferenciación entre dos aspectos, ¿no? Que por un lado es la parte mecánica, es decir, la pérdida mecánica debido a una compresión y demás, y que al nervio, pues, por un compromiso mecánico no tiene movilidad suficiente, en todo caso. Si esa es la situación, pues lógicamente hay que trabajar todo el entorno para intentar de alguna manera, pues efectivamente liberarlo, ¿no? Si ese es un factor que contribuye a la pérdida de movilidad. Pero sobre todo en relación a los síntomas positivos, yo creo que las parestesias y todo esto, yo creo que es más importante el aumento de irritabilidad del nervio, probablemente como consecuencia, pues, de la isquemia o de la propia inflamación perineural, que no tanto el componente mecánico. Sin embargo, cuando es importante, pues lógicamente hay que trabajarlo, ¿no? Hay que intentar mejorarlo. Y ahí sí juega un papel importante la mecánica de todos los factores contribuyentes, pues muñeca, inestabilidades, una tenosinovitis que puede actuar como un factor que dificulta el movimiento. Yo creo que estos son factores que en algunos casos pueden ser importantes, ¿sí? Cuando hablamos de dolor y demás, no creo habitualmente que sean los más relevantes. Y si lo son, creo que es como un dolor más parecido a un on-off, ¿no? Estimulo y aparece el dolor, dejo de estimular y desaparece el dolor, que cuando es un componente más irritativo, ¿no? Como esto, pues un problema isquémico en el nervio o un problema inflamatorio perineural. Bien, Carlos López, por favor. Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta Arturo completamente. Muchas veces está pasando por problema, digamos, más patomecánico, algo que realmente oculta una mecanosensibilidad neural elevada y que viene enfocada de alguna forma, no dejaría traslucir lo que interpretamos como una reducción de recorrido articular, que muchas veces, o sea, al revés sí que puede ser, por supuesto, puedes tener una cirugía por el proceso de fibrosis, que todo quede englobado, el concepto de interfase mecánica, que esté todo mucho más rígido, menos capacidad de movimiento de un tejido como el sistema nervioso. Pero cuando hablamos de síntomas de dolor, creo que lo primero es atender esto. Primero es atender si la producción de síntomas la puedes relacionar con una sensibilidad especial del sistema nervioso. Si es así, eso lleva un enfoque. Y si hablamos realmente de una patomecánica en sí, de una restricción de movimiento, no tiene por qué ser clínica. A lo mejor es un hallazgo que lo puedes relacionar con la disfunción general del paciente, una incapacidad pues, para actividad manual, por ejemplo, que ponías el ejemplo en el túnel del carpo, pero la correlación de alguna forma de esa pérdida de rango articular con el problema del nervio hay que establecerla primero y hay que establecerla en base a síntomas. Entonces, realmente hablamos de mecanosensibilidad neural. Por ejemplo, en pacientes con radiculopatía cervical se ha medido ecográficamente que también el movimiento transversal del nervio mediano en el túnel del carpo está reducido. Pero eso no es una patomecánica que se relacione con el problema del paciente. Eso es un hallazgo, un epifenómeno, vamos a llamarlo, es algo que está, pero que se relaciona con el hecho seguramente de que el paciente está moviendo menos, o está moviendo peor, o está moviendo de una forma que proteja esa expulsión del nervio, pero por un síntoma, por dolor, por una mecanosensibilidad. No invertiría siempre la causalidad. O sea, no tiene el problema una radiculopatía cervical, el paciente no lo tiene porque no se deslice, no se mueva en su muñeca el nervio. Carlos, quizás la visión desde la patología neurológica en esta experiencia La de verdad es que estoy recorrido. muy de acuerdo con vosotros. Me estaba acordando ahora cuando comentaba Carlos lo del deslizamiento transversal, de algunos estudios que sí que miden, y nosotros es lo que hemos hecho también en el doctorado, medir cuánto desplazamiento. Nosotros hemos medido longitudinal. Y estoy de acuerdo en que esto no dice mucho de la clínica, ¿no? De hecho, hay gente que dice, bueno, ¿y qué si se desliza un poco menos? Realmente yo creo que esa separación sí que es bueno hacerla entre clínica y distancia recorrida por el nervio, porque son cosas que pueden ser totalmente independientes. Quizás en los pacientes neurológicos hay un matiz a mayores en relación a los rangos de recorrido, porque la pérdida de rango de recorrido es tan grande que es posible que en muchas ocasiones tenga más sentido analizar mecánicamente el nervio en un paciente neurológico que muchas veces en un paciente de trauma, desde mi punto de vista, porque es probable que los síntomas que tengamos que atajar en un paciente de trauma estén muy por encima de que tengan menos grados de flexión dorsal.
porque a lo mejor esta pérdida a nivel funcional no implica absolutamente nada para el paciente, y es más, si se superan los otros síntomas, es posible que incluso espontáneamente pueda recuperar algunos rangos de recorrido. Sin embargo, un paciente que tenga una posición, un patrón espástico clásico, digamos, hay tanto tejido acumulado ahí que es posible que el rango de recorrido adquiera algo de importancia, y de hecho la mayoría de los pacientes que tienen estas posiciones tan extremas no suelen tener clínica, es decir, no tienen ni sensaciones desagradables. Hombre, la clínica de falta de sensibilidad sí, pero a lo mejor no tienen ningún tipo de síntoma asociado a nervio, eh, a menos que vayamos nosotros a mover, entonces a veces sí. Pero a priori, si están a pesar de haber procesos compresivos y todo, no suelen tener clínica clara de... Pero a lo mejor, y esto lo hablaba, nosotros colaboramos un poquito con Anina Schmidt en alguna cosa, y me decía ella que a lo mejor la gran diferencia desde el punto de vista de neurodinámica, que también lo hablé con Carlos en su momento, puede ser el rango de recorrido. Que a lo mejor en un paciente neurológico es realmente mucho más relevante el rango de recorrido que a lo mejor el deslizamiento que pueda haber en un túnel carpiano. Se me ocurre. Esto yo creo que lo comentamos también en alguna ocasión, y lo que pasa es que yo igual es la opinión o la conclusión a la que llegamos, ¿no? Es posible que en una patología central el sistema nervioso funcione de manera distinta. Es decir, haya algunos elementos que condicionan efectivamente el rango de movimiento, ¿no? Y es posible que en esa situación sea más importante. Yo también creo esto, pero no sabría, no podría decirlo porque es una patología que no entiendo bien. Hanna, ¿alguna cosa que durante la exploración, pues en consulta, Es que lo de veas? los rangos de movimiento yo no entro porque no es mi terreno. Pero bueno, en la exploración sí es verdad que, por ejemplo, en los túneles del carpo, cuando tienen muchísima clínica, suelen ser carpos que tienen una afectación del componente sensitivo del nervio mediano, que son las fibras más susceptibles, y el componente motor apenas está tocado, a lo que llamamos un síndrome del túnel carpiano leve. Son los que más síntomas tienen, los que no pueden dormir, y curiosamente son los que mejor responden al tratamiento. La típica señora que la manda al médico ya porque tiene una atrofia, que ya no tiene TENAR, que ha trabajado todavía con las manos, que no tiene conducción motora por ningún lado, que tienes que pincharle para hacer la conducción motora del nervio, normalmente vienen sin síntomas. Y ahí cuando el cirujano abre y libera el nervio, la recuperación es mínima. Entonces yo creo que también tiene que ver un poquitín con el tipo de fibras que estén más afectadas o menos, ¿no? En referencia al tema del rango de recorrido, hay una pregunta en el chat que nos hace Ollane. Nos pregunta que después de un proceso inflamatorio del sistema nervioso periférico, una vez pasada la fase dolorosa, pero se mantiene este déficit de rango de movimiento, ¿qué explicación le podéis dar y cuál sería el abordaje que plantearíais? Una pregunta breve. Sí. Carlos, ¿tú mismo te animas? Yo, sí. Si pensamos solo en inmovilidad, a priori la musculatura ya se sabe que empieza a cortarse muy pronto después de un ictus. Y en un primer momento es más la musculatura lo que provoca la retracción en los rangos de recorrido, y con el paso del tiempo la articulación acaba ganando más poder, digamos, para restringir el movimiento. Del nervio se sabe casi nada de lo que le afecta después de un ictus. Entonces, ¿qué explicación? Si tuviese que hipotetizar, yo diría que es tejido conectivo de diferentes estructuras que se va acumulando, porque uno, no hay la contracción que es necesaria para poder mover esa palanca articular, y dos, hay un proceso, diría, inflamatorio previo que facilita de alguna manera que los procesos de inmovilidad afecten más a las estructuras. El abordaje, para mí, y como casi todo cuando hablamos en este campo, sería
muy llevado individualizadamente en cada persona, porque si es una persona que tiene mucha hipotonía, pues lo más probable es que haya que tener en cuenta todo esto que estábamos hablando ahora, del tipo de fibras y un abordaje pensando menos en mecánica en algún momento, si queremos, incluso si queremos en algún momento ganar rango de recorrido. Y en otros casos a lo mejor hay tantísima retracción que es necesario ser un poquito más, entre comillas, pero un poquito más agresivos a lo mejor, porque es demasiado tejido acumulado. Y lo que pasa que creo que es muy difícil poner una pauta para hacer esto. De hecho, hay guías de tratamiento para ganar rango de recorrido que son totalmente diferentes en pacientes neurológicos, según el tipo de paciente, y claramente no hay un consenso en eso. ¿Algo más que añadir? ¿Alguien por ahí? No, yo quería comentar una cosa, pero no sabré esta pregunta porque estoy completamente de acuerdo. No hay nada que añadir a lo que ha comentado Carlos. Pero en el comentario de Arjana antes de los pacientes del síndrome del túnel del carpo, estaba recordando, pacientes sobre todo en embarazo, la idea muchas veces de que el hecho de que pases de signos neurológicos predominantemente positivos, dolor, parestesia, a negativos, muchas veces el paciente lo interpreta como una mejoría. O sea, es feliz porque ya no le duele la mano, es feliz porque al dormir ya no se le nota esas hormiguitas, esos pinchazos, pero claro, ves una eminencia tenar que va desapareciendo, ves que se le van cayendo las cosas, que pierde sensibilidad, y hacer entender, por supuesto, el tipo de fibra afecta al paciente, eso es improbable, pero hacerle entender que es un empeoramiento, que da igual que esté embarazada, que requiere una cirugía o va a perder la mano, o sea, va a perder la capacidad de la mano, es muy difícil. Sí. Y es frecuente en embarazo, sobre todo cuando empiezan novena semana, que ya empieza la mano a hacer signo neurológico negativo, cambia muy rápido a perder dolor, pierden dolor y lo ven una mejoría. Yo, Sí, Arturo, claro. en este aspecto yo creo que igual no es tan importante el tipo de fibra afectada como la cantidad afectada. Sí que es verdad que parece que se recuperan peor las fibras motoras que las sensitivas en general, pero efectivamente es cuánta pérdida de conducción hay, ¿vale? Porque lógicamente después cuando tú liberas el nervio, la capacidad de regeneración del nervio depende del daño que haya tenido y de lo distal que sea y del metabolismo que tenga. Cuanto más proximal, menos capacidad de regeneración va a tener y más trozo va a tener que regenerarse. Entonces yo creo que los síntomas positivos se recuperan muy fácil con una descompresión. De hecho, con una descompresión el 70% disminuye automáticamente el 70% de síntomas positivos, pero por la propia naturaleza de la lesión va a ser muy difícil recuperar los signos negativos, ¿vale? Porque vas a necesitar que el nervio regenere y es un nervio, la capacidad de regeneración del nervio es escasa, aunque existe y demás, pero no es grande. Y después, en cuanto a la pregunta de Ollane, yo haría una diferenciación también, como dice Carlos, entre la afectación estructural de tejido de fibras de colágeno y demás de estructuras adyacentes que pueden condicionar la limitación de movimiento, en cuyo caso necesitas estiramientos prolongados con descarga neural para no irritarlo o lesionarlo incluso. Pero también hay algunos elementos que son propios de memorias del dolor y mucho más fisiológicos, ¿no? Es posible que el paciente ponga en marcha mecanismos de defensa ante un estímulo que previamente ha dolido. Claro, el abordaje es completamente individual. Muy bien. Si no tenéis nada más que añadir, podemos pasar al siguiente tema que teníamos preparado. Nos preguntaban también a través de las redes sobre pacientes con una mecanosensibilidad elevada, pues con mucha irritabilidad, pérdida de sensibilidad, parestesias. ¿Qué estrategias o qué tipo de abordaje planteáis para este tipo de pacientes con esta clínica? No sé, por ejemplo, Carlos López. Bien, pues si la irritabilidad es muy alta, igual la mejor estrategia de inicio es no hacer ninguna estrategia de inicio, es intentar
ver cómo ha solucionado el paciente, qué posición antálgica ha adquirido, incluso regalarle un poquito más de posición antálgica, ayudarle, no hablo de inmovilizarlo, por supuesto, pero no está mal fomentar de alguna forma, por ejemplo, en una radiculopatía cervical, pues que se mantenga elevada esa escápula para proteger, o un lateral shift, una traslación lateral que ha podido tener un paciente, por hablar de los casos de neuropatía más musculoesquelética, de alguna forma más relacionada con procesos que supongo que es por donde va la pregunta. Entonces, de inicio la estrategia es animar al paciente a perseguir esas posiciones de reposo, entre comillas, y desde esa posición empezar la movilización. O sea que al principio, más que una progresión hacia la función, hacia la recuperación, pensar en regalar un poquito de alivio hasta que la persona ya pueda acceder poco a poco a rangos más sutiles. Porque muchas veces quizás nos precipitamos que pensamos que siempre la mecanosensibilidad hay que abordarla para reducirla rápido y recuperar la función, que es el paradigma que se nos ha metido como coaches del movimiento. Y sí, pero el estate quieto también es una recomendación en el movimiento. Entonces, a veces hay que escuchar a esa solución, que muchas veces es aberrante lo que ha hecho el cuerpo, que es deformarse completamente para protegerse, pero a lo mejor ayudar a mantener eso con un tipo de vendaje, férula. De hecho, si volvemos al túnel del carpo, las férulas nocturnas ayudan a muchos pacientes todos los días. Entonces, quizá yo de inicio buscaría estudiar realmente cuál ha sido la solución que el cuerpo del paciente ha encontrado, el sistema nervioso del paciente ha sabido protegerse de alguna forma, y desde esa posición, incluso aumentándola un poquito, empezar a ganar aquello que es útil. Entonces, ¿qué es útil en un cuello, por ejemplo? Pues girar. Entonces, ganar rotación, pero desde una posición en la que no haya tensión. Muchas veces a los pacientes, cuando dicen, ya, pero es que la rotación me duele más que cualquier otro gesto, pues dice, bueno, si te tengo que recuperar algo de función, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que te atropellen los coches por la calle o ver las nubes? No, prefiero mirar a los lados, pues vamos a la rotación, que es algo bastante más funcional. Y en el brazo, pues lo mismo, vamos a llevar la mano a la cara, vamos a hacer gestos. O sea, no hace falta que te apuntes a tocar las castañuelas de momento, vamos a buscar algo más funcional desde una posición que no te sea irritativa, y así quitamos algo tan nocivo de alguna forma, sobre todo para el paciente en general, como es estar alimentando su clínica pues, de la latencia, que es una aparición tardía de síntomas, la irritabilidad, que es que se mantenga lo provocado mucho tiempo. O sea, todo esto que hace del dolor neuropático algo tan impertinente. Bien, Arturo, ¿te gustaría añadir algo a lo que ha dicho Carlos? Ah. estoy completamente de acuerdo. Suficiente. Sí. Carlos, desde el punto de vista de la patología neurológica, quizá las posiciones que comentaba de yo Carlos. estoy muy de acuerdo con Carlos. A lo mejor solo cuando se habla de mucha mecanosensibilidad solo hay que trasladar eso a un paciente con un síndrome hombromano que le llamábamos, ¿no? En ictus, que son pacientes que no dejan que se toque su mano de ninguna de las maneras, que cualquier contacto le molesta, que la ropa le molesta. E incluso en neuro, que el paradigma de función también está llevado a extremos, porque cualquier formación desde el punto de vista de neuro, la función es lo primero. Pero incluso sin pensar en nervio, pero incluso en estas formaciones nunca se plantea hacer nada activo con ese paciente, ni buscar nada más que tranquilizar con estrategias que esto es interesante, porque cuando yo me empecé a formar en cosas de neuroespecíficas, al principio de todo no tenía mucho conocimiento sobre nervio, y resulta que la mayoría de las estrategias pues son en cierto modo similares, pero porque son conceptos clínicos, ¿no? Entonces, ¿qué acaban haciendo? Pues lo que comentaba un poco Carlos, evitar algunas posiciones y buscar que el paciente sea capaz de, digamos, controlar su dolor para que no se dispare mucho antes de la función, seguro. Hanna, ¿algo que te gustaría añadir sobre estos pacientes con una irritabilidad más alta? Pues no, porque esta irritabilidad me imagino que os referáis al dolor de tipo neuropático, ¿no? Y en este tipo de dolor es un dolor que ocurre en el sistema nervioso periférico. Pero sí es verdad que hay una relación bastante estrecha, porque nosotros hemos visto que en este tipo de dolor hay unas descargas ectópicas a nivel de los propios troncos o a nivel de los somas neuronales que producen cambios directamente en el sistema nervioso central. Por eso este tipo de pacientes tienen una hipersensibilidad al dolor, una anodinia, ¿no? Y se ha visto que tiene relación, vamos, con el sistema nervioso central, pero vamos, yo de lo otro poco más puedo añadir.
Bien, tenemos una pregunta en el chat que nos hace Álvaro Rivera en relación a esto. Y dice que, digamos, en estas ocasiones que estáis comentando, prima más el evitar que haya una mayor irritación antes que ganar rango y función. A nivel fisiológico, ¿podría tener alguna consecuencia que pueda retrasar la ganancia de funcionalidad más adelante? Quiero referirme a la pérdida de función por evitación que pueda crear algún cambio a nivel cortical. Cuando quieras, Carlos. Sí, claro. Puntualizar que realmente no estamos retrasando la ganancia de función, porque el fomentar de alguna forma que el paciente siga teniendo un dolor, sea más irritable, vamos a aumentar la evitación de función, la kinesiofobia. O sea, realmente es respetar los plazos, solo que siendo mucho más conservador que con otro tejido. Y respecto a los cambios corticales, este smudging, emborronamiento cortical, todo, digamos, esta disfunción representacional que sí que se relaciona con retrasar la función, pues no hay que olvidar que es mayor si hay dolor. O sea, si tú tienes que tener una mano escayolada, vale que vas a perder la representación cortical de lo que ocurre con esa mano, pero si esa mano tiene dolor, va a ser mucho peor. O sea, estos efectos de disfunción representacional van a estar exactamente igual o más acentuados y no vas a adelantar nada desde el punto de vista funcional. Y dos cositas al respecto. La primera es que, bueno, estoy completamente de acuerdo también. Ahí lo que sí tienes que controlar en estas situaciones, si son agudas y demás, es que el paciente que tiene solamente síntomas positivos no empiece a tener negativos, ¿vale? Porque si ese es el caso, entonces hay que buscar soluciones y muy probablemente haya que derivar. ¿Vale? Esa es una cuestión, pero no depende de la inmovilización, sino de la gravedad de la patología, ¿vale? Sí es cierto que a veces un exceso de inflamación pues puede provocar cambios, un exceso de presión alrededor del nervio puede provocar cambios en cascada que acaban por hacer que el nervio pierda conducción. Y en cuanto al otro, no solamente es que con el dolor se va a ver el emborronamiento y demás, la salud representacional, que le gusta llamarlo a Carlos, sino que además van a haber cambios también, pues el paciente va a empezar a tener miedo y demás, cambios muy importantes a nivel cognitivo y emotivo, ¿no? Entonces ahí la parte importante es entender bien qué está pasando y respetar las fases de curación del tejido de la lesión. ¿Alguna cosa más que ahí, Hanna, Carlos, respecto a lo que han dicho Arturo y Carlos? No, yo estoy muy de acuerdo con todo. El punto, a lo mejor un poquito que es más de alarma con pacientes que con ictus, por ejemplo, es lo que le llaman el aprendizaje de desuso, ¿no? Que parece que es un riesgo que ocurra eso, pero desde mi punto de vista, y si pensamos en nervios, si hay una mecanosensibilidad realmente muy aumentada, de hecho, no hay ninguna asociación con que el paciente preste más o menos atención a su brazo con que acabe generando al cabo de una semana del ictus un aprendizaje de desuso. Y desde luego creo que es prioritario ese tipo de síntomas. Para mí creo que es prioritario. Controlarlos o tenerlos controlados, vaya. Bien, poquito a poco nos vamos a ir quedando ya sin tiempo. Una pregunta que habíamos planteado así en el equipo que nos parecía interesante y que puede ser, pues que puede aportar mucho a la gente que está en el MITS, era que pues, nos contaseis brevemente un caso clínico de algún paciente pues, que os haya marcado especialmente o el que habéis aprendido algo, algún logro, algún error, como comentamos todos en clínica, que pueda ser algo que le valga a la gente que está conectada ahora. Arturo, por favor. Bueno, errores muchos, ¿no? En relación al nervio, pues probablemente ser demasiado optimista, sobre todo en cuanto a los síntomas positivos, ¿vale? En cuanto a los signos negativos, yo suelo ser menos optimista, ¿no? Pero en cuanto a los síntomas positivos, pues ser demasiado optimista e intentar recuperar demasiado rápido. Este es un error que yo creo que es bastante común y después el nervio te pasa la factura, ¿no? Te la pasa al cabo de un tiempo. No inmediatamente, pero a todos nos ha pasado que hemos recuperado mucho rango de movimiento en una sesión y al día siguiente o pasado el paciente está peor. Y bueno, pues
por lo pronto, lo que pasa es que no es un paciente paradigmático del Guillain-Barré, ¿no? Porque bueno, desde el primer momento sí es cierto que tuvo una polirradiculitis y toda la historia, con pérdida de conducción, llegó a no poder caminar, pero también es cierto que está evolucionando muy bien y apenas sí tiene afectación neurológica ahora desde hace un par de meses. Y nada, lo que estamos haciendo con este paciente es trabajar pues, a alta intensidad, vías metabólicas. Está corriendo, de hecho, y lo que pasa es que cuando lleva un rato se le fatigan las piernas y pierde la capacidad de coordinación, entonces le cuesta mucho avanzar. Y bueno, pues estamos trabajando con vías metabólicas, resistencia a la fuerza y periodos de alta intensidad con tiempo para que tenga tiempos de reposo cortos, pero lo suficientes como para que tenga tiempo para recuperar. Porque creo que después del manejo del paciente con técnicas, dijéramos, de modulación de síntomas, pues llega un momento en que hay que recuperar la función, las capacidades físicas básicas y demás, mejorar el metabolismo. Y creo que esto puede tener efectos también positivos sobre el paciente en general, pero también sobre el propio nervio. Y tanto tratamiento, trabajo metabólico, como también entrenamiento de fuerza en pacientes, no para maximizar la capacidad de las fibras musculares que estén inervadas, sino, creo, en algunos casos, pero esto que puede afectar positivamente al propio nervio. Maximizar no la conducción, pero sí la eficacia del nervio. Todo aquello del control neuromuscular y demás. Creo. Carlos López, por favor. Pues así casos en concreto, lo cierto es que trabajando con neuropatía es, como comentaba Arturo, lo más normal es contar fracasos porque cuando trabajas con pacientes con neuropatía de verdad con una afectación grande, la complejidad es grande y los éxitos no son muchos. Pero por la relación de como lo que hemos comenzado el MIT, es curioso cómo están evolucionando en concreto dos pacientes a los que por una quimiotoxicidad muy grande en relación con un tratamiento de quimioterapia prolongado empezaron a generar diferentes cuadros de neuropatía y realmente el enfoque no podríamos pensar en una mecanosensibilidad, desde luego no es un síndrome de atrapamiento, no es un proceso de alguna forma con una correlación con algo musculoesquelético claro. Sabes que es el sistema nervioso el que le está generando toda esa parestesias en brazos, en piernas, no entiende muy bien el mecanismo, pero y esto igual no ayuda mucho a lo que estamos hablando, pero es curioso como la incorporación de movilizaciones más dirigidas al sistema nervioso y sobre todo en ejercicio terapéutico, preceder un pequeño programa, 4 o 5 minutitos en los que de alguna forma haga una movilización para que luego no sea irritado tanto el sistema nervioso en la praxis normal de ejercicios funcionales normales, o sea, no estamos hablando de ejercicios, o sea, de ejercicios en el nivel que tiene cada uno de los pacientes, porque además son dos casos completamente diferentes, pero el hecho de haber incorporado de forma pasiva muy poco, a lo mejor 2 o 3 sesiones, pero incorporar su programa de ejercicios, la movilización más atenta al sistema nervioso no, en miembros superiores, la verdad es que ha ayudado bastante. Y luego otro caso en lo que sí que estamos viendo bastantes cambios que poco a poco se van implementando a más pacientes de alguna forma, lo que va viendo que los encuentros también de los pacientes es con ciáticas de las de estar a punto de cirugía, que ya sabes que están haciendo signos neurológicos negativos, no hernias masivas, ni colas de caballo, ni cosas de estas que en las que puede ser más imprudente meterte, pero sí casos en los que a lo mejor ya la pérdida de fuerza es de 3-4 meses de evolución, incorporas un programa de movilización y de ejercicio terapéutico y se están salvando bastantes cirugías. O sea, está evolucionando mucha gente en cuadros de ciática. Si tengo que estar contento de alguna forma con pacientes complejos, son cuadros de ciática en los que hacer una buena unión entre el tratamiento de movilización con la progresión en el tipo de ejercicio es de alguna forma, si hubiese que destacar algo, donde más he visto un cambio en resultados incorporando este tipo de tratamiento. Hanna, ¿algún caso clínico algo que... Pues es que yo los casos clínicos que conozco son un poco... Yo no sigo el problema
que es que yo no hago el seguimiento que hacéis vosotros de los pacientes. Entonces, yo hago el estudio, puedo ver la evolución a nivel neurofisiológico, ¿no? De los cambios que se producen, pero a nivel de vuestros tratamientos, yo eso no lo sé. Bien, Carlos, por favor. Bien, yo no os estoy viendo ahora, no sé si es mi ordenador o no, pero Yo sigo viendo a todos, no sé el resto. ok, me la juego así. No, bueno, la verdad es que yo mientras estabais hablando estuve recopilando todos los errores, todavía me quedaría muchísimo tiempo para... Y creo que de las ideas que habéis dicho, creo que muchas cosas que sí que he cambiado para que pueda a lo mejor servir para lo que estamos hablando, tienen que ver con dejar por un momento de lado esta idea desde el punto de vista neuro, ¿no? Tanto de la función y de ir en contra de las retracciones y a lo mejor ser un poco más analítico de cara a los nervios periféricos, ¿no? Porque, como decía ahora Carlos, hay veces que un nervio esté en mejores condiciones implica que la musculatura se pueda contraer bien y que se pueda realmente tenga, digamos, podemos ayudar al nervio de maneras muy indirectas sin tener necesariamente que ir a moverlo. En algunos casos, que se contraiga la musculatura alrededor de un nervio en un paciente neurológico puede implicar que se contraiga una musculatura que a priori, desde un punto de vista neurológico, no estamos educados para entrenar. Es decir, que un paciente esté contrayendo su tríceps sural a priori no es muy positivo desde un punto de vista neuro porque suelen estar en flexión plantar, con lo cual nosotros siempre queremos conseguir un poquito más de flexión dorsal. Pero, y a lo mejor por esta parte que decíamos de controlar los síntomas, a lo mejor es prioritario que algunos aspectos en algunos pacientes de mecanosensibilidad muy excesiva se puedan controlar prioritariamente, un poquito, adelantarse a lo mejor o priorizar antes estos aspectos antes que la función, que a lo mejor es algo que es un sesgo que puede ser que en neuro nos lleve siempre de manera muy, a veces un poco precipitada puede ser a la función. Y creo que la mayoría de los errores los asocio con esta idea, ¿no? Con estar como demasiado obcecado a lo mejor con las ideas de función. Muy bien, nos quedan apenas 5 minutos. Vamos a abrir, como os comentaba al principio, un turno de preguntas para la gente que quiera seguir comentando en el chat. Y mientras abrimos este tiempo, tenemos otra pregunta de Ollane que está dirigida a Han. Entonces, nos comenta que has comentado en Hanna que en procesos patológicos del sistema nervioso periférico, en el dolor neuropático hay activación ectópica. ¿Ocurre lo mismo en los procesos de dolor neuropático en lesiones del sistema nervioso central o son procesos diferentes? Sí, no es que sea una activación ectópica, es que son unas descargas ectópicas, no son unas descargas normales, son descargas bueno, que son un poco diferentes, ¿vale? Nosotros además en los estudios los vemos diferentes, que se originan a nivel proximal, a nivel de los troncos o incluso en las propias sumas neuronales, que es lo que produce cambios en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de las lesiones en el sistema nervioso central? El mecanismo se cree que es un poco diferente, que lo que se produce es una desaferentización, que lo que hace es afectar principalmente las fibras finas, a las fibras C, produciendo este tipo de dolor neuropático, pero serían mecanismos diferentes. No sé si he contestado a la pregunta. Yo creo que sí, sino que Ollane que nos escriba ahí en el chat. El problema de esta segunda parte, ¿no? De las lesiones del sistema nervioso central que producen el dolor neuropático o secundario, es que como se afectan principalmente estas fibras, nosotros no tenemos medios de medir estas fibras. Estas fibras son amielínicas, nosotros no podemos ver este tipo de fibras con los estudios neurofisiológicos convencionales. Para ello hay pues, otros equipos, ¿vale? Pero su sensibilidad tampoco es que sea pues no sé, no es muy grande la sensibilidad que tienen. Entonces es lo que tira un poco para atrás, pero se cree que este tipo de fibras son las más afectadas. Es más, nosotros estamos haciendo un estudio en pacientes que tienen síndromes compartimentales,
donde, por ejemplo, una persona que tiene un brazo inmóvil con un dolor insoportable, con una adenodinia exagerada, y haces el estudio de conducción de los nervios prácticamente normal, pero sin embargo, cuando liberas el nervio mediano en la muñeca, a las 24 horas el paciente está sin dolor y recupera la movilidad completamente. Eso es porque hay una afectación, además del sistema nervioso autónomo, de las fibras amielínicas que nosotros no estamos viendo que están afectadas. Perfecto, Hanna. Tenemos una pregunta más en el chat. Bueno, hay varias, creo que nos da tiempo a una más. Buenas tardes, comenta Xavi. ¿Conocéis o habéis visto algún caso de hemorragia en el cuerpo calloso y de qué manera puede afectar tanto a la movilidad y sensibilidad del nervio? Quizás Carlos Rodríguez, más enfocado a neuro. Algún caso, sí que he visto algún caso, he visto varios casos. ¿Cómo puede afectar? Pues yo creo que una vez más hay que pensar en la individualidad, porque las lesiones neurológicas, como entiendo que pasa en muchos campos, no siempre determinan con claridad una clínica. Que el nervio esté afectado, hombre, desde un punto de vista de tejido solo, si hay un proceso inflamatorio central, en general el nervio periférico suele estar afectado. Y se puede ver solo desde un punto de vista clínico ya, ¿no? Porque los nervios rápidamente dejan de desarrollar su función. Entonces, yo diría que en todos los ictus que he tratado, el nervio está comprometido de una u otra manera. Esto, por todas estas cosas que hemos estado hablando, esto no implica que el paciente tenga signos, todos los pacientes tengan signos negativos o signos positivos. Lo que quiere decir es que el nervio tiene algún tipo de compromiso. Poner en una balanza qué puede ser lo que está limitando más, o sea, provocando este compromiso, es difícil y realmente no se sabe bien cuánto tiene que ver con a lo mejor la lesión primaria o cuánto tiene que ver con el paso del tiempo. Si puede afectarse la movilidad, bueno, yo creo que también es común a casi toda la patología neurológica, ¿no? Entonces, es difícil hacer una regla para un perfil de lesión, pero yo sí que diría que como norma general el nervio periférico sí que tiene un compromiso con un paciente neurológico. Muy bien, nos contesta Ollán en el chat, Hanna, diciendo que sí, que has contestado su pregunta, que muchas gracias, y que a veces, en según qué casos, parece que tienen procesos diferentes los pacientes con lesiones en el sistema nervioso central, y a todos se les diagnostica de dolor neuropático. Claro, estoy totalmente de acuerdo con ella. Muy bien, pues nos quedamos ya sin tiempo. Solo agradecer pues a los cuatro, a los dos Carlos, Arturo, a Hanna, vuestra presencia hoy en el MIT. Creo que ha sido súper interesante todos los aspectos que habéis comentado en este tiempo. Gracias también a todo el mundo que se ha apuntado al MIT. Los que no habéis podido acceder tendréis el enlace en diferido. Y nada, solo remitiros también a nuestras redes sociales. Mi compañera Alba os deja en el chat los enlaces a nuestras redes de LinkedIn y de Instagram, y también el acceso al grupo que tenemos en LinkedIn de Cuerpo y Cerebro, donde bueno, seguiremos debatiendo algunos aspectos que se han planteado en este Meet. Muchísimas gracias a todos y nada, buena tarde.